Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Me alegra la asistencia de todos ustedes. Se trata de un tema muy interesante, como ustedes pueden ver, un sistema de pesos y contrapesos del poder. En realidad, el mayor peligro de los gobiernos es gobernar demasiado, eso nos decía el conde de Mirabeau en el siglo XVIII. Y esto es muy cierto porque cuando el poder político tiende a expandirse demasiado y comienza a estrangular, a asfixiar a los otros poderes, estamos obviamente en muy mal camino. Tenemos la alegría de recibir aquí para esta importante charla a James Michael Saxton Ruiz, quien se desempeña actualmente como jefe político y económico adjunto en la Embajada de los Estados Unidos en La Paz. James Michael tiene una vasta experiencia en el servicio diplomático, ha tenido asignaciones como encargado de los asuntos con Panamá, en Costa Rica, en la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado en Washington, jefe político económico en Turquía, vicecónsul en Buenos Aires, Argentina, oficial político, también durante el 64 periodo de sesiones de la UNGA, que es la Asamblea General de la ONU, y agregado económico en Islamabad, Pakistán. Obtuvo su Bachelor in Arts, ¿sí? Sí. Del Colegio Williams en Mary en Relaciones Internacionales. Él habla francés, tiene una maestría en Comercio Internacional y Política de la Universidad George Mason. Entonces, bienvenido James Michael, y por favor te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Entonces voy a hablar del sistema de pesos y contrapesos de los Estados Unidos, ¿no? Es un tema muy importante en los Estados Unidos porque recién en noviembre tuvimos elecciones, entonces eso en el Congreso de medio periodo. Entonces eso es parte de nuestro sistema de contrapesos y en 2020 vamos a tener elecciones presidenciales y también en el Congreso. Bueno, si me quieren interrumpir o quieren hacer preguntas después, voy a hablar un poco y no voy a leer todo, si quieren leerlo después o lo puedo mandar por correo electrónico a la presentación si tienen, para no tomar notas o lo que sea, pero cualquier cosa avísame si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco sobre los tres poderes del gobierno estadounidense, el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Voy a hablar sobre un tema muy importante para nosotros que se llama impeachment en inglés, que no hay buena traducción en español. Es un proceso de destitución, un juicio político, pero no encaja todo, no sé. Entonces voy a hablar un poco de eso porque eso es uno de los más famosos sistemas de peso y contrapeso que tenemos en los Estados Unidos. Y después voy a hablar un poco más de cómo el sistema funciona entre los tres poderes de los Estados Unidos y cómo cada uno tiene su rol, ¿no? Sí. Bueno, todo empieza con nuestra Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que empezó en 1776. Y puse algunos comentarios de algunos presidentes que fueron fundadores de los Estados Unidos, que también escribieron la Constitución nuestra, ¿no? Entonces, James Madison, John Adams, estaban muy preocupados por por el sistema de gobierno de Estados Unidos después de la Revolución de Estados Unidos, del Reino Unido y de un sistema monárquico, ¿no? Entonces, todo empieza con la Constitución. Y los tres primeros artículos de la Constitución son los más importantes que hablan del sistema de gobierno. Entonces acá, bueno, no lo traducí, está en inglés, pero me dijeron que podía haber hecho esta presentación en inglés, ¿no? Para practicar un poco, pero bueno. Estos son los tres poderes que tenemos, ¿no? Legislativo, eso es el edificio del Congreso. El ejecutivo, que es el presidente y el vice, obvio. Y judicial, que ahí, eso es la foto de la Corte Suprema, ¿no? Pero no, entonces esos tres poderes son
tres poderes, llamamos iguales, y juegan un rol importante uno con el otro, ¿no? Próximo. Entonces, el poder legislativo, ¿no? Eso es el primer artículo que crea la Cámara Baja, que es nuestra Cámara de Representantes, y después el Senado, que es nuestra Cámara Alta, muy parecido a lo de Bolivia, ¿no? Y todo eso llamamos el Congreso, y eso es el Capitolio ahí, donde tienen las oficinas. Tienen varias autoridades, ahí están escritas, no lo voy a leer. Algo importante es saber que que es la jefa de la Cámara de Representantes es la tercera en línea. Si algo pasa al presidente o al vicepresidente, Nancy Pelosi, que es demócrata, que es interesante porque los dos, el mandatario y el vice, son republicanos. El tercero o la tercera sería Nancy Pelosi. Próximo. Entonces, un poco sobre los dos poderes. El Senado, la Cámara Alta, tiene 100 escaños, ¿no? 2 por cada estado. Tenemos 50 estados en los Estados Unidos. Y ellos son elegidos por 6 años, ¿no? La Cámara de Representantes tiene 435, y eso es por estado y según la densidad de población de cada estado. Por ejemplo, California, que es un estado bastante importante, tiene 53. Alaska, que es enorme, pero no tiene mucha población, solo tiene 1. Lo mismo con Delaware y algunos otros que solo tienen 1. Y ellos siempre están postulándose por los puestos porque cada 2 años se tienen que postular. Creo que mi jefe vino el año pasado y habló un poco más sobre las elecciones de medio tiempo, y tuvimos un cambio el año pasado. También tenemos 6 miembros que no tienen derecho a voto: el Distrito Federal de los Estados Unidos, District of Columbia, y después Puerto Rico, y después otros como American Samoa, Guam y otros. El próximo. Esto es lo que pasó después de las elecciones en noviembre que tuvimos. El Senado sigue en manos de los republicanos, 53 escaños tienen, y los demócratas tienen 45, con 2 independientes que generalmente votan como demócrata. Un ejemplo es Bernie Sanders, que es independiente, que antes se postulaba en las primarias de los demócratas, pero perdió contra Hillary Clinton, ¿no? Y después en la Cámara de Representantes ganaron los demócratas 39 escaños, entonces se cambió el poder en la Cámara Baja nuestra, que es importante porque la Cámara Baja tiene algunos poderes que el Senado no tiene, y voy a hablar de eso en un ratito. Algo para mencionar acá. Como dije antes, los 435 cada 2 años se postulan. Los de Senado, 1/3 cada 6 años se postulan de nuevo, ¿no? No hay muchas reglas para ser miembro del Senado. Para la Cámara Baja solo tiene que ser 25 años, ciudadano por los últimos 7 años y residente del Estado. Para ser senador tiene que tener 30 años, ciudadano por los últimos 9 años y residente del estado donde se está postulando, ¿no? Que tiene sentido. No sé qué más puse ahí. Sí, cambiaron. Y eso. No, cambiamos. Bueno, el poder ejecutivo, todos conocen a President Trump, ¿no? Él es el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente es Mike Pence. Y ese puesto es según el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Y tiene sus funciones también. Tiene que cumplir con las leyes por el Congreso, tiene sus propios poderes ejecutivos como para negociar tratados, para llevar a cabo la diplomacia. Yo trabajo por el Poder Ejecutivo como diplomático, trabajo para el Departamento de Estado, que es un miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y no, tiene varios otros poderes que solo el presidente y el vicepresidente tienen. ¿Qué más?
el vicepresidente de los Estados Unidos es el presidente del Senado. Entonces, si hay un empate en el Senado, si en la última temporada hubo un empate de 50-50 en los votos, el vicepresidente vota como quiera, pero generalmente con su partido y rompe los empates, ¿no? Para ser presidente solo hay 3 reglas, ¿no? Tiene que tener 35 años, tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. Hay debate que si tiene que ser nacido en los Estados Unidos, pero creo que los abogados han dicho que puede ser nacido americano, que significa, como yo, nací en Panamá, pero de 2 padres americanos. Entonces, yo puedo ser presidente. Arnold Schwarzenegger, aunque es estadounidense, nació en Austria, pero de padres austriacos, entonces él no puede ser presidente. Y después tienen que haber vivido en los Estados Unidos los últimos 14 años, ¿no? Y nuestro sistema de elecciones, no sé si no quiero aburrirlos con el sistema del colegio electoral o lo que sea, pero no es voto popular. Tenemos un sistema donde cada los estados tiene votos electorales y ellos votan por el presidente y tienen que llegar a la mayoría de 538, que es, siempre hay, cada elección, cada 4 años, todos hacen el mapa, la ruta a la presidencia según los estados importantes, la Florida, California, Iowa, Virginia, Nueva York, y cómo van a cambiar, ¿no? Entonces no es, son votos directos. Próximo. Y después tenemos el Poder Judicial, ¿no? Que es el artículo 3 de la Constitución. Y ellos son los jueces que, a diferencia que los poderes ejecutivos y legislativos no son votados, son elegidos primero nombrados por el presidente y después confirmados por el Senado. Entonces eso es otra parte de que voy a hablar un poco después sobre el peso y sobrepeso, ¿no? Y ellos ejercen su cargo hasta la muerte, retiro o condenado por parte del Senado. Entonces tenemos algunos jueces en la Corte Suprema que llevan bastante tiempo. El último se jubiló y por eso tuvimos un nuevo proceso hace unos meses, y después el penúltimo falleció, y después entonces el presidente Trump ha tenido los últimos 2, ha nominado los últimos 2 jueces de la Corte Suprema. Sí, próximo. Y eso, perdón, esa foto es de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Washington. Y estos son los 9 jueces de la Corte Suprema. Nuestro sistema para la Corte Suprema es que ellos no dan opiniones, tienen que recibir un caso y tienen que hacer juicio en ese caso. Y ellos son es el máximo nivel de las cortes en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay 9 jueces, un juez principante y 8 jueces asociados. ¿Y qué más? Entonces, sí. Sí, siguiente. Bueno, ahora lo interesante, el impeachment. Están hablando mucho de esto en los Estados Unidos después de las elecciones en noviembre, porque cambió la Cámara Baja al partido de los demócratas, que es el partido en contra del presidente Trump, ¿no? Y bueno, primero en la Constitución dice eso: el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de su cargo por juicio político y condena por traición, soborno u otros delitos y faltas graves. Bueno, traición y soborno son fáciles de probar, ¿no? Delitos y faltas graves es un poco más nebuloso, ¿no? Entonces eso es donde hemos tenido problemas en el pasado con los que han tenido este juicio político en contra de ellos. Entonces, el impeachment es el tema que llamamos juicio político. Hay muchos americanos que no entienden que impeachment no es el proceso de sacar a la persona de su cargo. El impeachment es el principio del proceso, es el juicio.
Y eso empieza en la Cámara de Representantes, que ahora los demócratas tienen cargo. Y solo hace falta un voto mayoritario. Entonces, como vieron antes, los demócratas ya tienen eso. Y después, entonces, si empieza el proceso, los cargos se presentan en el juicio político en la Cámara Baja. Y después eso se mueve al Senado y hacen el juicio y hace falta 2/3 del voto del Senado. Entonces, cuando empezaron a hablar de esto todo en las elecciones, pasaron en noviembre de 2018, ¿no? Todos estaban hablando, ¿y qué pasa si? Porque siempre las elecciones de medio periodo son un referéndum del presidente. Entonces, los demócratas estaban pensando que iban a poder ganar las dos cámaras, ¿no? La Cámara Baja y la Cámara Alta. Al final solo ganaron la Cámara Baja, entonces en términos de juicio político tiene que ser algo grave que tienen que presentar en la Cámara de Representantes para poder hacer algo en el Senado, ¿no? Para sacar esos 2/3 que el otro partido tiene que... Los republicanos, por lo menos la mitad de los republicanos van a tener que votar en favor de los demócratas, que no sé si siguen las políticas de los Estados Unidos, pero es muy polarizado ahora. Bueno, como es en todos los países, ¿no? Pero los chances de que un republicano va a votar, o 25 republicanos van a votar como 50 demócratas, es muy bajo, ¿no? Y después lo último es el juicio está presidido por el presidente de la Corte Suprema. Entonces eso es otra parte del sistema, es para incluir a la Corte Suprema dentro de este proceso de juicio política, ¿no? Próximo. Bueno, desde 1797 han iniciado juicio político contra 16 funcionarios federales, 2 presidentes, un miembro de gabinete, un senador y un juez de la Corte Suprema y 11 jueces federales. No sé si reconocen esos 3 presidentes estadounidenses, por lo menos ojalá reconocen al 42 porque es el más reciente, Bill Clinton, quizás reconocen a Tricky Dick, Richard Nixon, 37, y después seguro que nadie reconoce a Andrew Johnson porque bueno, fue en la época, él era el presidente después de Abraham Lincoln cuando fue asesinado, ¿no? Entonces, bueno, le voy a hacer una pregunta. De estos 3, porque seguro que han escuchado mucho de los 2 recientes, ¿cuáles son los 2 que han iniciado juicios políticos la Cámara Baja? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere? ¿No? Bueno, entonces son Bill Clinton y Andrew Johnson. Les puedo explicar un poco. Y esos números son los números de presidente, ¿no? Bill Clinton era el 42 presidente, President Trump era el 45, ¿no? Bueno, empiezo con Andrew Johnson. Andrew Johnson era el presidente después de que asesinaron a Abraham Lincoln, y él tenía una política de reconciliación después de la guerra civil que era en contra de los que eran parte del partido de Abraham Lincoln. Él era parte del partido de Abraham Lincoln, pero era más moderado, y los Radical Republicans se llamaron, no estaban de acuerdo de las políticas que él tenía después de que asumió el cargo de presidente. Entonces aprobaron una ley que él no podía despedir a nadie del gabinete anterior del Abraham Lincoln, y él pensó que eso es ridículo, soy presidente ahora, es mi gabinete, puede ser lo que quiero, y trató de despedir a su secretario de defensa, que en esa época se llamaba secretario de guerra. Y eso es lo que empezó todo el proceso de juicio político contra él. Ahora los expertos en historia estadounidense dicen que, bueno, sí, esa ley que aprobaron en el Congreso era anticonstitucional, en contra de la Constitución, y que él tenía razón. Pero empezaron el proceso de juicio político, pero al final en el Senado no pudieron sacar los votos de los 2/3 para sacarlo de su oficina, ¿no? Bill Clinton es
bueno, eso pasó en 1998 cuando yo estaba sentado exactamente donde ustedes estaban. Yo estaba estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales cuando todo esto pasó. Y esto empezó con, una investigación sobre algunos de sus temas de bienes raíces antes de que era presidente. Y después el investigador empezó a encontrar otras cosas que era sobre sus relaciones fuera del matrimonio, no sé, extramarital, principalmente con la que hizo pasantía en la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Entonces eso es lo que pasó, empezó todo el proceso y él mintió en su entrevista, y entonces la Cámara Baja empezó todo el proceso de juicio político contra el presidente Clinton. Al final, después de todo un proceso muy público, publicaron todas las entrevistas con las mujeres, y todo, muy gráfico, en mi opinión, leyendo todo eso en el Washington Post. Pero después de todo ese drama, en el Senado 2 republicanos votaron con demócratas y decidieron no hacer juicio en contra del presidente. Le afectó, era 98, faltaban casi 2 años, menos de 2 años en su presidencia, pero le afectó políticamente. Pero ese todo empezó porque en 96 los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara Baja. Entonces así siempre empieza, cuando el otro partido gana el poder, ¿no? Y después con Richard Nixon, hay muchas películas sobre esto. Todavía no han salido las películas de Bill Clinton. Ojalá que no. Eso empezó con gente de su equipo de campaña que entraron en las oficinas de los demócratas y empezaron a sacar toda la estrategia de campaña del otro partido y todo eso. Y también él mintió, dijo que no hizo nada, no estaba relacionado. Y también, bueno, iban a empezar el proceso, pero al final él renunció el 9 de agosto de 1974, antes de que la Cámara pudiera empezar todo el proceso, ¿no? Entonces pero siempre piensan que él era el primero, pero no, era Andrew Johnson, Richard Nixon, iban a empezarlo, pero nunca lo hicieron, y después también Bill Clinton es el segundo nomás. Hay de los 16 funcionarios en total, los que sí lo hicieron en contra eran, ¿cuántos eran? 7 nomás que hicieron la condena en total, y eran todos jueces, porque podían probar que hubo soborno y no sé si hubo traición en esos casos. Pero todos los demás nunca pasaron lo que pasa siempre es que empiezan el proceso y, bueno, me voy, chao. Y después hay cargos criminales, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el juicio de impeachment. Próximo. Entonces esto es un gráfico que también no lo traducí, pero es más para mostrar los 3 poderes, ¿no? Y después cómo el proceso, cómo están todos relacionados, ¿no? Por ejemplo, el legislativo empieza con un proyecto de ley. Va por las 2 cámaras, ¿no? No importa cuál empieza, los 2 tienen que aprobar la misma ley al final, y después va al ejecutivo. El presidente tiene el poder de veto, dice sí o no, y después si dice sí, empieza, bueno, es ley, y después alguien puede llevar un juicio en las cortes, y el judicial puede decir si va en contra de la Constitución o no, y puede llegar hasta la Corte Suprema, y después empezamos todo de vuelta, el legislativo cambia la ley, hace otra ley o algo así, y así. El ejecutivo, si hace el veto, vuelve a las 2 cámaras, al Congreso, y los 2, si están muy a favor de este proyecto de ley, las 2 cámaras pueden votar, y si los 2 tienen 2/3, pueden rechazar el veto del presidente. Seguimos.
Bueno, no voy a leer todo esto tampoco, pero esto es para mostrar un poco todos los controles que hay. Esto es el poder legislativo sobre ejecutivo, ahí la mano izquierda, mano derecha poder judicial, y dentro del propio cámara, porque es bicameral, tiene su propio, la cámara baja puede hacer algunas cosas, el Senado puede hacer otras cosas. Para mí, los más importantes del legislativo sobre el ejecutivo son, bueno, lo de puedes anular los vetos presidenciales, ¿no? También puede aprobar los nombramientos de miembros del gabinete. Como mi jefe es el Secretary of State Pompeo, él tuvo que ir enfrente del Senado, tuvo que presentarse, hicieron una entrevista y el Senado tiene todo el derecho de rechazar la nominación del secretario de Estado. También el Senado aprueba todos los embajadores. Entonces, bueno, si tuviésemos embajadores acá con Bolivia, haría lo mismo. Hubiese una entrevista, le preguntarían preguntas sobre Bolivia, sobre experiencia, sobre la relación bilateral y todo eso. Pero como algunos ya saben, desde 2008 no hemos tenido embajador acá. Tenemos un encargado de negocios permanente. Igualmente en los Estados Unidos, su representante Pablo Canedo es encargado de negocios, no tienen embajador, ¿no? Y hemos visto, si ven la lista de embajadores, porque sé mucho de los embajadores porque es mi puesto, ¿no? Saber esto. 2/3 de las nominaciones generalmente son de carrera, ¿no? Como yo llevo 13 años en la carrera diplomático y estos embajadores llevan más tiempo y son de carrera. Pero 1/3 son gente política, ¿no? Donaron a la campaña, son muy cercanos al presidente, tienen algo que ver, están muy interesados en el país donde van a ser embajador, y no siempre los aprueban, ¿no? Por ejemplo, el representante, la nominación para el embajador de Bahamas, nuestra, lleva 1 año y medio esperando que le aprueben la nominación, entonces está ahí sentado esperando. No sé si lo van a aprobar. ¿Quién más? No, y él es político, ¿no? Y después hay algunos de carrera que a veces por razones políticas, porque hicieron mucho con la administración anterior, que eso le ha dañado la carrera. Entonces, no, es muy interesante seguir todo ese tema de políticos, ¿no? de los embajadores y todos los puestos del gabinete. Y después, lo más importante también es control de los fondos. Congreso controla el presupuesto. El presidente, pues, lo que él hace, y recién lo hicieron, es ellos mandan el presupuesto de lo que ellos quieran para todos sus proyectos, para todas las cosas que quieren hacer, no sé, dependiendo del tema, ¿no? Y el Congreso mira ese presupuesto y dice, bueno, vamos a apropiar esto para esta causa, esto para defensa, esto para el Departamento de Estado, esto para migraciones, y ellos deciden todo eso. Y eso es donde todo es muy controvertido también, porque el presidente tiene que aprobar, tiene el poder de veto. Entonces no sé si siguieron todo el drama que hubo fines de diciembre hasta casi fines de enero. El gobierno estadounidense estaba cerrado. 9 agencias federales, incluyendo el Departamento de Estado, estaba cerrado del 22 de diciembre hasta el 25 de enero. No lo notaron acá porque mantuvimos las puertas abiertas, pero por 35 días yo trabajé sin sueldo. Era ¿cómo se dice? Shutdown. El cerradura, ¿no? Más largo en la historia del gobierno federal, ¿no? 35 días. Y eso fue porque el presidente no aprobó el proyecto de ley que el Senado y la Cámara Baja habían presentado. Eso era todo porque él quería el muro, quería 5.7 miles de millones de dólares para construir el muro, y el presupuesto que el Congreso había presentado al presidente no tenía eso. Entonces eso es lo que empezó todo el proceso. Al final abrieron el gobierno el 25 de enero,
por 3 semanas hasta el 15 de febrero. Y en esa época hubo más negociaciones. Otra vez el Senado y la Cámara Baja presentaron un proyecto de ley que no tenía el dinero para el muro, pero el presidente decidió, porque le afectó mucho políticamente, porque 800.000 personas no ganan un sueldo. Para mí está bien porque estoy acá y el gobierno me mantiene en una residencia, pero la mayoría de la gente que vive en Washington, que es una de las ciudades más caras, o Nueva York, o en otros, no tenían sueldo, ¿no? Entonces le afectó mucho políticamente al presidente, entonces lo firmó y está buscando otra manera de pagar para el muro, ¿no? También control sobre el Poder Judicial, también eso, control de fondos, y también el Senado aprueba a los jueces federales. Como dije antes, presidente Trump ha tenido 2 nominaciones para 2 de la Corte Suprema, y era todo un debate también en el Senado, y al final aprobaron los 2, pero era muy partidario, ganaron, sí, 53-47, ¿no? Y después, como dije antes, dentro del Poder Legislativo las cámaras tienen cada uno su poder, y no se puede terminar las cosas si las 2 cámaras no deciden cuándo tomar receso, ¿no? Próximo. Al final leí todo, ¿no? Y después estos son los controles del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Como dije antes, el poder de veto. El vice es el presidente del Senado, entonces él puede votar cuando hay empate. Es el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. Como dije antes, el Senado tiene el poder de guerra, de iniciar una guerra, pero el presidente es el comandante de las fuerzas. Entonces pueden empezar, pero él es el presidente y el Ministerio de Defensa equivalente que va a seguir con la guerra, ¿no? Van a hacer como lo quieren hacer ellos. Y después, también, como dije antes, el poder para nombrar jueces es muy importante. Eso es un dibujo que hace una década, porque siempre dicen, aunque son 3 poderes, siempre dicen que el Ejecutivo tiene más poder y a veces trata de sacar poder de los otros ramos del gobierno, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la administración ahora, es antes. Y después hay controles dentro del Poder Ejecutivo. Si el vicepresidente y el gabinete decidan que el presidente no puede cumplir con sus obligaciones, lo pueden sacar, que es muy interesante. Nunca ha pasado, porque generalmente no hay razón por la cual sacarlo, porque el vice y el presidente son del mismo partido y el gabinete fueron elegidos por el presidente, ¿no? Próximo. Y después, estos son los controles del Poder Judicial. Lo más importante es la revisión judicial, ¿no? Ellos deciden si las leyes que están promulgando o los poderes ejecutivos que tiene el presidente que está emitiendo van en contra de la Constitución. Hemos visto esto recién con uno de los órdenes ejecutivos del presidente Trump contra los residentes de 5 países para no emitir los visas. Se llama el Travel Ban. Y eso ha entrado en el sistema de cortes, y algunas partes del Poder Ejecutivo que él emitió lo sacaron, dijeron que era contra de la Constitución. Entonces, siempre revisándolo, y es todo un círculo, ¿no? Y después, como dije antes, el presidente de la Corte Suprema actúa como presidente del Senado cuando empieza el impeachment, el proceso del impeachment. Creo que eso es todo, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Están todos despiertos? Sí. Bueno, ¿tienen preguntas? Sé que lo hice un poco rápido, un poco detallado, pero estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta, ¿no? ¿Considera usted que fenómenos políticos como el populismo podrían afectar en cierta medida las instituciones por usted expuestas, y por qué? Sí, siempre hay ese chance, ¿no? Que
los gobiernos populistas pueden cambiar el sistema, pero en términos de los Estados Unidos, creo que estamos bien. Ahora hemos visto que siempre hay elecciones, ¿no? Es un proceso que sigue cambiando. Entonces, los demócratas estaban todos preocupados antes de las elecciones pasadas porque el presidente Trump había elegido 2 jueces de la Corte Suprema, tenía control de la Cámara Alta y la Cámara Baja y de la Casa Blanca. Entonces siempre hubo ese temor, pero después de 2 años cambió y después las instituciones siguen ahí y yo pienso que se están regulando entre ellos. Y aunque el presidente Trump eligió a los 2 jueces de Corte Suprema, aunque eran más del lado derecha, siguen siendo jueces profesionales con 30, 40 años de experiencia como juez y entonces no es que ellos votan o hacen los casos según lo que está pasando políticamente, ¿no? Ellos siguen el derecho, ¿no? ¿Quién quiere preguntar? Buenas noches. Quería preguntarle que si usted podría dar una percepción acerca de los pesos y contrapesos del sistema boliviano. Sí, podría hablar un poco sobre eso. Bueno, obviamente el presidente es de un partido, la Cámara Alta y la Cámara Baja de ese partido tienen 2/3. El sistema judicial no lo conozco tan bien, pero sí, hemos visto que el partido del presidente tiene mucho poder en Bolivia. Pero no sé si eso es bueno o malo. Es un sistema que también tiene sus propios pesos y contrapesos. Lo que no hablé acá es lo llamamos el cuarto estado, el fourth estate, que es la prensa. Y acá se ve varios periódicos que son muy críticos del gobierno y del partido oficialista. Entonces creo que sigue ese sistema de pesos y contrapesos. Pero vamos a ver cómo siguen las cosas con las elecciones y todo eso, ¿no? Sí, en base a lo que escuché sobre más o menos cómo se maneja las leyes y todo eso, hay una duda que tenía que es más o menos acerca de cómo el presidente puede vetar, obviamente, pero digamos en caso de que esa norma vuelva al lugar, no sé, es necesario que la Cámara Alta y la Baja, ambas tienen que tener sí o sí esos 2/3 para que sea aprobada, o digamos puede haber algún caso de excepción en el cual se pueda convencer de que solo con una cámara baste o hay alguna otra alternativa. Según la Constitución es bien clara que los dos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, tienen que aprobar la ley con 2/3 después de un veto, ¿no? Entonces, el proceso termina ahí si el presidente lo rechaza y no tiene los votos suficientes para hacerlo, ¿no? Rechaza la propuesta de, bueno, lo que declaró Trump sobre el presupuesto para el muro. ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, hay varios, los demócratas, la mayoría lo rechazan porque es presidente Trump, ¿no? Cualquier propuesta de ley para un muro, ellos dicen que es un muro racista, ¿no? Entonces ellos dicen que no y votaron así. Los republicanos, algunos dijeron que 5.000 millones de dólares para un muro es mucho. Hay otros republicanos que dicen que un muro no sirve por los argumentos que dice el presidente es para parar drogas y inmigración, ¿no?
pero hay estudios que dicen que la mayoría de las drogas que entran a los Estados Unidos entran por puertos oficiales, no ilegalmente. Bueno, ilegalmente son todos, pero por un aeropuerto o por una cruce normal con migración, ¿no? Y después también migración, la mayoría de los migrantes que vienen, que están pidiendo asilo o que vienen de Centroamérica, que ese es el tema que empezó todo esto, vienen para pedir auxilio, estatus de auxilio, ¿no? Asylum, en una puerta oficial, porque eso es donde tienen que hacer el trámite legal para pedir asilo. No pueden cruzar ilegalmente y después pedir, porque eso les daña la causa. Entonces, en el Senado y en la Cámara Baja es por esas razones, ¿no? Los demócratas no quieren hacerlo porque no quieren hacerlo, y después algunos republicanos, suficientes republicanos, están en contra de eso, ¿no? Buenas tardes. Una pregunta. Obviamente cuando se le preguntó hace muy poco sobre una opinión sobre el sistema boliviano por su condición de diplomático. Si no me eches del país, ¿eh? No, al contrario. Pero, digamos, haciendo una abstracción más allá, digamos, del caso boliviano, sí, quisiera una opinión más digamos, teórica, ¿no? sobre este tema, sobre los límites al poder. Sí, porque a mí, obviamente, se respeta a otro país y es su sistema, verán ellos, y sobre todo estando en funciones como ustedes, es difícil dar una opinión. Pero, digamos, más allá, desde el punto de vista teórico, ponerle límites al poder, ¿es bueno o es malo? O sea, y quisiera que sea muy explícito en eso, ¿no? Obviamente la respuesta es muy obvia, pero es importante porque el sistema americano tiene una fuerte tradición de separación de poderes y de ponerle límites al poder. Una de las mejores explicaciones es el del profesor Buchanan, ¿no? El ganador del premio Nobel en Economía en el 94, ¿no? Que él ponía como ejemplo como Ulises, cuando iba a pasar por donde las sirenas, él se hace atar a sí mismo para no sucumbir ante la tentación, ¿no? Sí. Y entonces, como una persona se pone a sí mismo a ciertas restricciones y limitaciones, es positivo. Entonces, realmente ponerle límites al poder y la forma en la que ha encontrado el sistema norteamericano es interesante, ¿no? La separación de poderes, que ha funcionado muy bien porque es un sistema presidencialista donde realmente la institución del presidente es muy fuerte. En estos sistemas tienden a concentrar mucho poder y les ha funcionado bien. Y entonces sería remarcar eso de lo positivo que es ponerle límites al poder. Sobre eso, por favor, si pudiera ampliar. Gracias. Sí, cómo no. Sí, siempre estamos a favor de tener los límites de poder. Hemos visto en la propia historia de Estados Unidos, hemos tenido presidentes que se han postulado varias veces y hemos tenido que cambiar la constitución para que no vuelva a pasar. FDR, Franklin Delano Roosevelt, era presidente 4 veces. Ahora no se puede servir como presidente 2 veces consecutivos, ¿no? Y era por ese tema, porque hay siempre ese temor de abusar del poder, ¿no? Estar en poder mucho tiempo siempre causa problemas. Entonces, si no hay este sistema de peso y contrapeso, causa problemas, ¿no? Hemos visto eso en Turquía, en Rusia, en Venezuela. Que bueno, en Turquía el presidente Recep Erdogan lo han votado cada vez democráticamente, pero cada vez hemos visto que las elecciones los candidatos o están en la cárcel o no pueden ir contra el sistema porque él usa el tesoro como su propio billetera y compra todo, la media, imprenta y todo eso. Entonces hemos visto que un sistema sin controles se va del sendero democrático, ¿no? Entonces siempre para nosotros hemos visto y siempre tratamos de corregir el sistema para
mantener los poderes separados, ¿no? Entonces eso es algo, como dije, eso empezó con cómo fundamos el país, ¿no? Eso empezó con la Constitución, que es nuestra ley supremo, ¿no? Y eso es algo que cuando fundamos el país, todos los fundadores tenían una preocupación que no se convierte en una monarquía o una dictadura o tiranía, ¿no? Entonces, eso es algo sumamente importante para nosotros y eso es algo que siempre cuando estamos en otros países, no estamos forzando nuestro sistema en los otros países, pero siempre decimos que la democracia y el sistema de balance de poderes es muy importante. ¿Más preguntas? Buenas noches. Quería preguntarle sobre lo que está ocurriendo en el tema internacional, sobre la región norte de Venezuela, o sea, de aquí de Bolivia ya. Entonces, Estados Unidos es como que maneja políticas de Estado de ayudar a otros países así cuando más los necesitan, o eso determina sus enmiendas o la Cámara de Representantes. ¿Por qué Estados Unidos va a la cabeza, digamos, a torno a esos países que pasan crisis sociales así? No sé si entiendo la pregunta, ¿lo puedo repetir? Ya. En el problema de Venezuela, sí. Estados Unidos, ¿quién motiva a ayudar, digamos, a ese país? Ah, ok. La Cámara de Representantes, no sé. No, eso viene un poco de algunos senadores y cámaras de representantes y también del Poder Ejecutivo también. Siempre a nosotros nos importan mucho los derechos humanos y siempre este presidente, el anterior Obama, siempre vieron lo que estaba pasando en Venezuela con un poco de tristeza, ¿no? Era uno de los países más ricos del mundo, especialmente de Latinoamérica, y ahora lo que está pasando ahí es horrible. Estamos tratando de apoyar a la población de Venezuela, ¿no? Pero eso es política un poco del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ¿no? Hemos visto de los dos lados. Hay algunos demócratas que son más de la izquierda, que dicen que lo que está haciendo el presidente Trump y los otros 50 países que han reconocido al presidente interino Juan Guaidó, que lo que está haciendo es no sé, interferir en los asuntos internos, y ellos tienen su opinión. Después hay otros, como senador Marco Rubio, que ha dicho que no estamos haciendo suficiente en Venezuela para ayudar a la gente, a la población. Entonces, en términos de relaciones internacionales, son las dos cámaras, el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que tienen opiniones y pueden meterse en la política de relaciones internacionales. Quería hacerle una pregunta sobre los aranceles en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de aranceles? ¿Como visas? No, los aranceles que se les cobra a las personas, sí, como dicen, a las personas emigrantes. Ah, ok. No sé si puedo hablar con mucha certeza sobre ese tema, lamentablemente. Para temas de inmigración y todo eso empieza con los proyectos de ley, ¿no? Que empiezan con la Cámara Baja y Cámara Alta, y después el Poder Ejecutivo también tiene sus propias maneras de seguir esas leyes, ¿no? Entonces, en este tema, los dos poderes tienen, y también Poder Judicial para ver si es constitucional o no. Pero aparte de eso no puedo hablar mucho del tema, lamentablemente, perdón. Sí, volviendo a la pregunta del chico que hizo la pregunta sobre Venezuela. Usted dijo que Estados Unidos siempre respetó a los derechos humanos, etcétera. Pero, digamos, viéndolo más históricamente, no fue lo que la opinión mundial consideró cuando pasó lo de Irak o lo de Vietnam. Y, digamos, también muchísimos piensan
que tal vez Estados Unidos tiene una ambición más económica con esto de Venezuela, porque Venezuela es un país muy rico en petróleo. Entonces, podríamos considerar que Estados Unidos está ayudando a Venezuela, si bien lo está ayudando por derechos humanos, también lo está ayudando por razones económicas, porque le haría bien en cuanto a intereses económicos. Buena pregunta. Para mí, bueno, porque soy apolítica, ¿no?, de carrera, Vietnam, sí, todos creo que ahora entienden que eso fue un error meternos eso. Yo culpo a los franceses, pero bueno. Y bueno, Irak también, creo que mucha gente, aunque no de la administración de... Yo empecé con la administración de George W. Bush, piensan que también la invasión estaba bien, pero la forma en que lo hicieron, en sacar todos del partido de Saddam Hussein y empezar todo de nuevo, esto de recrear un estado, nation building, ¿no?, era un error. No, nadie puede dudar que Saddam Hussein era un dictador porque mató a 10.000, no, 100.000, no sé, los kurdos con mustard gas de mostaza. El tema de Venezuela, no sé si el argumento eso económico tiene mucha validez porque, bueno, primero, Venezuela antes tenía mucho petróleo. Lo que tiene ahora en Orinoco y todo eso es, bueno, hace falta desarrollarlo todo de nuevo porque PDVSA lo ha matado, porque PDVSA ya no existe como antes era, ¿no? Y segundo, ahora los Estados Unidos es un exportador de hidrocarburos, ¿no? Entonces, esa idea de que estamos invadiendo por los recursos naturales, para mí no tiene sentido porque estamos exportando eso, petróleo, estamos usando más gas natural a través de fracking, y estamos usando más energía renovable, ¿no? Entonces, quizás en 2000, si esto hubiese ocurrido 2001, 2002, 2003, sí, creo que yo también estaría un poco, ¿qué estamos haciendo ahí? Pero ahora, en esta época, no pienso que este argumento económico tiene mucha validez. Estamos viendo y hemos recibido miles de refugiados, no sé si lo estamos llamando refugiados, venezolanos, y hemos visto la gente que están viniendo, que no han tenido servicio médico en mucho tiempo, que no han comido mucho tiempo. El precio de un huevo es equivalente a un tanque de gasolina, es bien importante eso. Entonces creo que, aunque la gente no lo crea, la razón de derechos humanos es algo muy importante para nosotros y en el caso de Venezuela creo que sí tiene validez ahora en este punto. Si, como dije, si estuviésemos hablando hace 15 años o algo así, sí, yo estaría un poco preocupado, pero no. Y el tipo de petróleo que se usa de Venezuela es el heavy crude, ¿no? Y eso se usa, perdón, soy muy nerd en el tema de oil and gas, pero no lo usamos tanto ahora para lo que estamos haciendo en fábricas y todo en los Estados Unidos. Es más algo que se refina en los Estados Unidos y después se convierte en otra cosa, ¿no? Quería tocar el punto de, bueno, que ha pasado en el 2017, la salida del Acuerdo de París, Estados Unidos. Quería ver si se ha vuelto a tocar el tema en el Senado o en la Cámara Baja para tener conciencia de los efectos climáticos que está teniendo el planeta y si le importa o no a los Estados Unidos ese hecho. Sí, obviamente nos importa mucho lo que está pasando en el medio ambiente. En términos del Acuerdo de París, sí, lo que dijo el presidente Trump es que salieron del acuerdo, pero siempre estamos dispuestos a renegociar y entrar de nuevo según para cambiar algunos de los temas. No estoy involucrado en esas negociaciones exactamente, pero sé que están pasando, ¿no? Que están hablando del tema. Sé que no era muy popular en el mundo, pero a veces las decisiones importantes no son tan populares, ¿no?
Sí, con respecto a la ayuda humanitaria o las intervenciones que se hacen, ¿de dónde se origina? ¿En qué parte? ¿O es en el Senado? ¿Es del mismo presidente? ¿O de dónde se origina? No, eso empieza, bueno, tenemos el presupuesto, ¿no? Si tenemos presupuesto normal, eso empieza con el Poder Ejecutivo. Eso empieza en Departamento de Estado o en USAID. Eso también depende de qué tipo de ayuda humanitaria estamos hablando. También puede ser fuerzas militares también, ¿no? Porque tenemos muchos ingenieros y todo eso que saben construir puentes o algo así. Depende de qué estamos hablando, ¿no? Pero generalmente es USAID o Millennium Challenge Corporation, MCC, o Departamento de Estado, depende de los fondos, ¿no? Y depende de lo que se requiere, ¿no? Cada país. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estamos muy contentos por el desarrollo de esta charla de James Michael y sin duda la cantidad de preguntas que él ha recibido pues refleja el interés que ha despertado esta importante charla. Yo creo que es la primera de un ciclo. Nuevamente ojalá te podamos tener acá en la universidad charlando siempre con los estudiantes, especialmente de ciencias políticas. Y con esto te agradecemos muchísimo en nombre de la universidad, de la carrera de Ciencias Políticas y por supuesto te ofrecemos toda la cooperación entre la embajada, tu misión y la universidad. De manera que lo vamos a despedir a James Michael con un fuerte aplauso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.